Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. En el vídeo de esta semana volvemos a las restauraciones clásicas y vamos a recuperar el aspecto original de un mueble antiguo. Es un mueble muy especial, seguro que como este no habréis visto muchos y no os voy a decir que el cambio va a ser espectacular porque en las restauraciones eso no suele ocurrir. Pero sí os vamos a enseñar todo el trabajo que hay detrás para conseguir que un mueble antiguo brille como si fuera su primer día. Como suele ocurrir en la mayoría de los trabajos de restauración, en este vídeo no vais a ver un cambio espectacular del antes al después, porque queremos intentar mantener al máximo el aspecto original que tiene el mueble, pero sí vamos a recuperar, vamos a reparar pequeños desperfectos, pequeños detallitos que con el paso del tiempo pues han ido afectando a lo que es la imagen y la estructura del mueble en sí. La idea es devolverle el aspecto que tenía originalmente. El mueble en cuestión es esta bonita y enorme mesa. Es de madera maciza y desde el inicio nos ha tenido muy intrigados tanto a nosotros como a todos los que han pasado por el taller y lo han visto mientras ha estado ahí. Es un mueble muy peculiar. Lo primero que llama la atención son las dimensiones. Es una mesa súper alta y aparte le han añadido unas patas extras de estas redondas tipo cebolla para hacerla más alta aún. Esto nos lleva a descartar que sea una mesa de comedor porque comer aquí, a menos que seas un gigante, no es práctico. Por otro lado, también nos intrigaba bastante el tipo de madera del que está hecha. Inicialmente pensamos que era madera de roble, pero en cuanto empezamos a eliminar el acabado ya nos han entrado dudas. Lo que nosotros tenemos claro es que independientemente del tipo de madera es un mueble espectacular. Problemillas, la tapa. La tapa está bastante estropeada, principalmente la chapa, que es como un añadido posterior, da la sensación de que se la ha hecho a posteriori o se ha hecho una adaptación y no quedó del todo bien hecha. Vamos a intentar solucionarla de la mejor forma posible, incluso nos requiera tener que volver a enchapar. Por otro lado, tenemos una grieta bastante grande en una de las patas, pero no afecta a la estructura y a la estabilidad, o sea que es estética y también pues intentaremos disimularla lo máximo posible. Empezamos por quitar los tiradores de los cajones, es lo único que hay para desmontar ahora mismo. Veréis que más adelante desmontaremos lo que es la tapa, pero para empezar quitamos los tiradores. Además luego los cambiaremos, va a ser así el único cambio que va a tener la mesa de la original es que llevará unos herrajes nuevos. Una vez quitados vamos a probar a ver qué tipo de acabado tiene. Para ello, utilizando la lijadora eléctrica, vemos con qué facilidad eliminamos este acabado y llegamos a la conclusión que está protegido con cera y además la última vez que se le ha aplicado cera protectora hace ya muchísimos años, está muy reseca y se quita con relativa facilidad. Utilizando la lijadora eléctrica con una lija de grano medio, lija de 120, vamos lijando todas las superficies lisas, todo lo que podemos lijar utilizando las lijadoras eléctricas, lo hacemos. Luego las demás zonas, las zonas talladas, las zonas más curvas, ahí sí ya lo haremos a mano. Las zonas más complicadas son obviamente las zonas talladas de las patas, porque aparte de ser una superficie irregular, tienen acumulación de cera. Se ha aplicado, la cera se quedó ahí en los recovecos y para quitarla hay que recurrir a un objeto afilado. En este caso estoy utilizando una gubia para poder eliminar bien todos esos restos. Fijaros aquí en el detalle la diferencia de color que hay entre la pata y el lateral. Parecen dos maderas completamente distintas.
Aquí os enseño uno de los detallitos de la pata, que si os fijáis ya le hemos quitado el añadido ese que le habían puesto de una pata extra para hacer la mesa más alta aún. Dejamos toda la estructura al natural y vamos con la tapa. Aquí es donde empieza la parte complicada. Ya os expliqué que da la sensación de que la tapa ha sido como un añadido o una adaptación. Seguramente lo que era la tapa original se habrá estropeado y han hecho pues como un apaño. Le han puesto el bastidor de madera maciza y en medio se le ha añadido un tablero de aglomerado chapado. Se le ha colocado por encima una chapa de caoba. Esa chapa está bastante estropeada y aparte ese tablero que se ha añadido da la sensación que es bastante más pequeño de lo que es el hueco. Le falta por lo menos medio centímetro a cada lado. Y por último, lo que es el bastidor, la parte de madera maciza, los ángulos no están cortados rectos y eso hace que se abran. Para disimular todas estas imperfecciones se habían rellenado todos los huecos con cera de emplastecer. El problema de rellenar con cera es que con el paso del tiempo esa cera termina cayéndose y se queda pues, el agujero, la grieta, el hueco visto. Y ha sido lo que ha pasado en este caso. Hay zonas donde todavía quedan restos de cera, pero en la mayoría hay la holgura que se ve claramente de que el ángulo no está perfecto. Desmontamos todo, vamos a lijar un poquito lo que es el tablero para ver si así conseguimos que encaje mejor en el espacio y deje de tener tanta holgura. También vamos a limpiar muy bien y a lijar lo que son los ángulos del bastidor o de la estructura de madera para que encaje mejor. Cuando ya tenemos todo listo, vamos otra vez a montar la tapa, vamos otra vez a colocar el tablero en medio, los tablones de madera alrededor y vamos a ver si con lo que hicimos ahora tenemos menos holgura entre las diferentes partes. Vamos a utilizar cola de carpintero para encolar el tablero con el bastidor. Una vez lo tenemos todo en su sitio, lo apretamos y lo sujetamos utilizando unas cinchas. Esperamos a que se seque muy bien. En este caso lo hemos dejado estar como unas 24 horas. Pasadas las 24 horas le damos la vuelta a la tapa y es momento de ver si se ha solucionado o no el problema. Tal como nos esperábamos, no se ha solucionado del todo. Es cierto que los ángulos han cerrado más, es cierto que hay menos holgura, pero aún así sigue estando. Entonces ahora lo que vamos a hacer es rellenar. Antes, ya os comenté, estaba rellenado con cera de emplastecer y esa cera, lo mismo pasa con la masilla, con el paso del tiempo se termina cayendo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es algo más definitivo. Teníamos dos opciones, hacer una mezcla de cola blanca con serrín o hacer lo que vamos a hacer a continuación, que es rellenar todos los huecos utilizando chapa de madera. Estamos rellenando el hueco que queda con la misma chapa de madera que se utiliza para enchapar. Es una chapa muy finita y esto nos permite rellenar muy bien y por completo todo el hueco. Obviamente estas tiras de madera las ponemos no solo a presión, como también las pegamos utilizando cola de carpintero. Esperamos a que esté muy bien seco y el excedente lo eliminamos utilizando un formón o utilizando un cepillo de carpintero.
Una vez tenemos solucionado el problema del hueco entre la estructura y el tablón central, vamos a pasar a solucionar el otro problema que tiene la tapa, que es la chapa dañada. Tiene zonas muy arañadas, tiene otras zonas donde directamente se empieza a ver el aglomerado por debajo, así que la mejor solución es cambiarla. Para enchapar por encima, lo que solemos hacer nosotros es primero aplicar una capa de cola blanca sobre la superficie donde se va a pegar la tapa. La aplicamos con rodillo y si hace falta se puede diluir un poquito la cola para que se pueda aplicar más fácilmente en caso de que esté muy espesa. Hay que aplicarla de forma uniforme sobre toda la superficie y dejarla secar por completo. Esto lo que va a hacer es crear un extra de mordiente. Mientras se seca la capa de cola, vamos empezando a preparar las chapas. Ya teníamos unas, pero nos han llegado rotas, así que tuvimos que pedir otras. Nos la han enviado súper bien en una cajita de madera, vamos, a prueba de cualquier tipo de golpe o accidente, y estas sí han llegado intactas. Mirad qué preciosidad. Vamos a colocar unas chapas de nogal europeo. Mirad qué bonitas son. Nos las han enviado cortadas consecutivas para poder colocarlas en forma de espejo. Y aparte, hemos pedido este tipo de madera porque creemos que era lo que tenía que haber tenido la mesa originalmente antes de que le hubieran colocado esta chapa de caoba de sapele. Fijaros que se parece mucho al tono más oscuro de la madera de las patas. Medimos muy bien la tapa de la mesa, medimos también las chapas, cortamos parte del sobrante para facilitar la colocación y ya pasamos a pegar la chapa sobre la superficie. Para pegar las chapas vamos una vez más a utilizar cola blanco o cola de carpintero. La vamos a aplicar con el rodillo porque es la forma de conseguir que la aplicación sea uniforme. Cuanto más uniforme sea la capa de pegamento, mejor van a ser los resultados. Aplicamos sobre la superficie de la mesa, que recordar que ya tiene una mano de cola que se ha secado pero ha creado mordiente, aplicamos una segunda mano y aplicamos también sobre la trasera de la chapa y a continuación se sobrepone, se coloca la chapa sobre la superficie y mediante presión se estira muy bien, garantizando de que no quede ninguna burbuja de aire debajo. Nos ayudamos con una plancha para garantizar que la chapa queda bien pegada en todos sitios. Teniendo en cuenta que hay zonas que tiene este veteado y el veteado hace que la chapa sea irregular, es más propenso a crear burbujas y a que no quede adherida del todo. Utilizando la plancha solventamos este problema. Es importantísimo tener en cuenta que cuando se utiliza la plancha, esta no puede tener vapor, tiene que ser en seco, porque si le ponemos vapor, lo que vamos a hacer es levantar la chapa al invés de pegarla. Repetimos el procedimiento en la segunda chapa que vamos a colocar, como ya os comenté, en forma de espejo.
Una vez están colocadas las dos chapas, ya podemos cortar el sobrante. Lo hacemos con un cúter, con un bisturí muy afilado. Importantísimo que así sea, si no la chapa se puede romper. También es momento de poder quitar esta cinta de carrocero que teníamos colocada alrededor y que nos servía de guía para los bordes exteriores de la chapa. Al cortar los sobrantes y al quitar la cinta de carrocero, vemos que en los bordes hay algunas zonas donde se queda 1 milímetro separada la chapa del bastidor. Ese pequeño huequito lo rellenamos utilizando cera. Tenemos este kit de ceras de colores, buscamos el color que más se asemeje a la chapa y a la parte del bastidor y con ello rellenamos ese huequito. Y ya para concluir, una vez la cera se ha secado muy bien, vamos a unificar todo el tono pasando con la lijadora eléctrica, una lija muy finita, ya una lija de 180, porque a partir de aquí estamos ya trabajando sobre una chapa y es muy delicada, lija de 180 y vamos a lijar muy bien por completo toda la tapa, toda la superficie de la tapa. Las chapas de madera suelen venir sin tratar. Eso significa que una vez la hemos colocado, a continuación hay que aplicarle un producto tapaporos para sellarla y acondicionada. Es importantísimo que antes esté bien seca. En total aquí han pasado alrededor de unos 3 días entre que hemos enchapado y vamos a aplicar el producto tapaporos. No hace falta esperar tanto. Lo que pasa es que a nosotros justo nos ha pillado el fin de semana. Lo ideal es que mientras esté secando la chapa tenga peso encima. Si tenéis una prensa, fenomenal. Que no tenéis una prensa, pues colocar todo lo que tengáis haciendo peso y haciendo presión para garantizar de que la chapa queda bien pegada a la superficie. Y ya con el sobre prácticamente terminado, vamos a centrarnos ahora en disimular esta grieta tan grande que tiene la pata. Esto habrá salido en el momento en el que se fabricó la mesa, lo han rellenado en su día con cera, pero con el paso del tiempo esa cera se ha ido cayendo. Lo que vamos a hacer es volver a rellenar el hueco. Voy a utilizar cera de varios colores, estoy utilizando roble, utilizaré también cera de tono nogal. Haré una mezcla para entre todos los colores intentar que se note lo menos posible. Aún así es inevitable que se vaya a notar porque conseguir este tono exacto de la madera es prácticamente imposible. Una vez rellenado el hueco, paso con una lija muy finita para integrar aún mejor la cera en el resto de la superficie. También voy a aprovechar para lijar con lija fina todo lo demás, todo el resto de la pata, el resto de la estructura. El mueble ya estaría lo que es concluida todas las partes de las reparaciones. Ya sería dar el acabado final. Pero antes de pasar al acabado final, vamos a aplicar un tratamiento preventivo anticarcoma sobre toda la mesa. Tiene unos pequeños agujeritos en lo lateral, lo que nos indica que a lo mejor puede haber tenido carcoma en su día o directamente son de la pieza de madera con la que está fabricada. Por prevenir y una vez tenemos eliminado por completo todo el acabado antiguo, vamos a aplicar una mano de este producto sobre toda la superficie. Dejamos a que se seque y ya podemos pasar a dar el acabado.
Y el último paso es proteger todo el trabajo. Recordar que estaba protegida con cera. Nosotros vamos a cambiar la cera por un producto mucho más resistente y más duradero en el tiempo, que es un barniz de poliuretano, un acabado en color mate para que parezca que no tiene absolutamente nada por encima. Antes de aplicar el barniz hemos pasado con una lija muy finita y a continuación entre mano y mano de barniz repetiremos el mismo procedimiento. Esto nos va a garantizar que el acabado es muy liso y muy suave. Y con esto esta restauración llega a su fin. Ya os comenté al inicio que el cambio no iba a ser abismal, pero mirad por favor qué bonita es esta mesa. Así es como llegó a nuestro taller. Y así es como se ve después del proceso de restauración. La principal diferencia es la tapa. Qué preciosidad esta chapa de nogal que queda perfecta, queda ideal en todo el conjunto de la mesa. ¿Qué os ha parecido este trabajo? ¿Qué os parece este mueble? ¿Alguna vez habéis visto una mesa parecida a esta? ¿Tenéis idea de para qué se utilizaba? Porque, como digo, de comedor no es práctica. De hecho, hemos probado a ponerle unas mesas y sentarnos y no resulta para nada cómodo comer aquí. Así que si tenéis alguna idea de para qué servía, para qué se utilizaba, nos lo decís en los comentarios. Al igual que si tenéis alguna duda o alguna sugerencia. Por nuestra parte, como habitualmente en la descripción del vídeo os dejaremos enlace a los materiales que hemos utilizado. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartir el vídeo con vuestros familiares, con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Muebles.